vamos a compartir, a ver si la tenemos acá. Perdón, a ver. Vamos a compartir acá una de velocidad de rotación. Quiero completarles la idea de la velocidad de rotación, que es el elemento que nos va a dar la energía cinética de rotación, que es el elemento estabilizante de las balas. Fíjense, el paso del rayado nosotros lo habíamos presentado como uno de los parámetros determinantes del rayado de un arma, que era el necesario avance de la bala, medido en milímetros o en centímetros, para que en ese transcurso se complete una vuelta. Luego tenemos el perímetro de lo que constituye una vuelta. Es esto que es pi por a. Sería 2πr si consideramos el radio, y si consideramos el diámetro, pi por diámetro, que para nosotros el diámetro es el calibre, es decir, pi por a, que es lo mismo que el perímetro del interior del cañón. De esta manera, entonces, acá, antes que nos olvidemos, la tangente entonces queda determinada por el cateto opuesto, pi por a, que es la vuelta de la circunferencia, es decir, lo que da vuelta un punto para completar la periferia, y por el otro lado el avance sería el paso del rayado. Pi por a dividido i es la tangente de alfa. Ahora, ¿qué pasa si yo considero este punto P que se mueve a esto mediante un avance por un lado y una rotación en el otro? Yo voy a tener este arco como cateto en este triángulo y este arco en el ángulo sólido que sería del giro de la bala. En consecuencia, esto, x por tangente de alfa, es el arco en este triángulo. Y acá, el triángulo estaría dado por pi, o por el ángulo multiplicado por el radio. En consecuencia, coigualando los arcos, me da la fórmula de velocidad de rotación. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Y en definitiva, después esto por supuesto que forma parte de la balística interior, que vamos a ver después, pero me interesa analizar lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que si yo amplío el ángulo de un rayado, es decir, en vez de 4 grados, un ángulo de rayado de 6 grados, yo obligo a la bala que dentro de ese recorrido me dé una cantidad o porción de vuelta mayor? Bueno, eso es lo mismo que decir que le estoy aumentando la velocidad de rotación. Y fíjense acá, velocidad de rotación igual a 2 veces la velocidad inicial por la tangente de alfa. Es decir, que en la medida que la tangente de alfa aumenta en el numerador, me va a dar mayor velocidad de rotación. Y por arrastre, en la medida que la velocidad lineal aumente, también por arrastre me va a aumentar la velocidad de rotación. Si yo ahora reemplazo esta tangente de alfa por lo que nosotros ya hemos visto, que es pi por a dividido i, entonces vamos a tener que la velocidad de rotación va a tener dos expresiones. Una en función de la tangente y otra en función del paso del rayado. Así que entonces, a ver, Rocío, decime, Rocío Díaz, decime,
al aumentar la tangente de alfa, ¿qué es lo que sucede? O el ángulo del rayado. ¿Qué es lo que sucede? ¿El giro será mayor? Hay una mayor porción de giro, consecuentemente, ¿por qué? Porque la velocidad de rotación habrá aumentado o habrá disminuido. Florencia, Jaime. Porque habrá aumentado. Habrá aumentado. Es decir, que yo, un recurso que tengo para aumentar la velocidad de rotación, que es igual a equilibrio, a equilibrar la bala, habré entonces aumentado la velocidad de rotación. ¿Y el otro recurso cuál será? ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad lineal? Si yo, por ejemplo, en vez de usar una pólvora monobásica, uso una pólvora bibásica, que me va a aumentar la velocidad lineal. ¿Me aumentará también la velocidad de rotación? Ariel. ¿Cómo, profesor? Si yo aumento la velocidad lineal, porque, por ejemplo, en vez de usar pólvora monobásica, uso pólvora bibásica. Eso me va a aumentar la velocidad de salida de la bala. ¿Me va a estar aumentando también la velocidad de rotación de la bala? No, la velocidad de rotación va a ser igual. Lo que sí va a ser el recorrido, capaz que llega a girar un poco más. Bueno, a mí Un poco menos. lo que quiero que para contestar se fijen en estas fórmulas. Fíjense, si yo aumento la tangente de alfa, me aumenta la velocidad de rotación, porque está acá en el numerador. Es directamente proporcional. Si yo en una equivalencia veo que en este lado tengo acá en el numerador y acá en el numerador, lo que está en el numerador significa que varía directamente proporcional. La variación es directamente proporcional. Entonces, si yo aumento el ángulo, ya quedamos, me contestó Rocío, me contestó Florencia, si yo aumento el ángulo, aumenta la velocidad de rotación. Ahora la pregunta que estoy haciendo es, si yo aumento la velocidad inicial, ¿con qué recurso? Con el recurso de la pólvora. ¿Me aumenta la velocidad de rotación? Ariel. No, profesor. La velocidad de rotación sería la misma. A ver, Sofía, ¿qué te parece a vos? Yo quiero que aprendamos a interpretar las ecuaciones. Julio, a ver, yo acá tengo dos ecuaciones. Las dos ecuaciones, con cualquiera de las dos ecuaciones, yo obtengo el valor de la velocidad de rotación. Si yo acá pongo una velocidad inicial mayor, fíjense que hemos hablado, por ejemplo, de 350 metros por segundo o de 400 metros por segundo. Entonces, si a la misma bala le imprimo una velocidad inicial mayor, la velocidad de rotación, en consecuencia, ¿qué será? ¿Mayor o menor? Mayor. Para mí sí es mayor, porque Mayor, exactamente. hay una Exactamente. explosión